Señor Jesús, te damos gracias por este domingo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Que en este mes de abril, Señor, nosotros podamos entender el poder de la cruz, el poder de la sangre y la bendición tan grande que tenemos en tu sacrificio. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Yo quiero que podamos abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8, en el verso 33. Y durante este mes de abril nosotros vamos a estar aprendiendo sobre lo que es el poder de la cruz, el poder del sacrificio de Jesús. Y hoy, en este primer domingo de abril, yo quiero compartir un tema que he titulado Caso Cerrado. Digan conmigo, caso cerrado. Y no vamos a hablar del programa de televisión ni nada de eso. Yo sé que algunos inmediatamente dijeron: ay, la señorita esta que sale en la tele, caso cerrado. No, hoy vamos a hablar específicamente de uno de los problemas más arraigados en el corazón del ser humano, que es la culpa, la culpabilidad. Hoy quisiera, en este tema caso cerrado, primer mes de abril, estar hablando sobre la culpa. Y escuché la historia sobre estos dos hermanitos, un hombre y una mujer. Ellos tendrían entre 7 y 9 años, y al hombre le regalaron una resortera. Y este niño estaba tan feliz con su resortera y salió al jardín a jugar junto a su hermana, y tomaba una piedra y la lanzaba, y tomaba otra piedra y la lanzaba. Y en una de esas, al lanzar una piedra, sin fijarse, sin darse cuenta y sin desearlo, le pegó en la cabeza al pato que tenía su abuelo en el jardín. Y en ese momento le cayó como la unción de David, porque el pato se murió. Y en ese momento que el pato muere, el niño corre, agarra al pato, lo echa ahí atrás de unos matorrales y se meten a la casa. Y él le pide a su hermanita: por favor, no se lo cuentes a nadie. Y al día siguiente el abuelo le llama y le dice: hijo, ven, yo quiero llevarte a pasear después de la comida. Yo quiero que vengamos, quiero llevarte a comprar esa nieve que tanto te gusta. Pero entonces la hermana se voltea y le dice: acuérdate del pato. Y el niño inmediatamente dice: no, abuelito, si quieres mejor lleva a mi hermana, y yo aquí me quedo a lavar los platos. Al día siguiente el abuelo vuelve y le dice: hijo, ven, yo quiero llevarte al cine, quiero que vayamos a ver esta película que se acaba de estrenar, mientras tu abuela y tu hermana se quedan aquí en la casa. Y la hermanita, una vez más, con voz baja y sombría, le dice: hermanito, acuérdate del pato. Y él le dice: no, abuelito, mejor lleva a mi hermana al cine, yo aquí me quedo con la abuela haciendo las tareas y las cosas pendientes en el hogar. Hasta que un día el niñito se cansó de tanto chantaje, se cansó de tanta manipulación, y se acercó llorando con sus abuelos a confesarles que había sido el asesino del pato favorito de los abuelos. Y los abuelos, cuando el niño llega y les confiesa que él había matado al pato, le dicen: ¿sabes algo, hijo? El día que ustedes estaban jugando en el jardín, tu abuelo y yo estábamos viéndolos por la ventana. Nosotros vimos todo. Nosotros ya sabíamos todo, pero lo único que estábamos esperando era ver cuántos días y cuántas semanas tú ibas a permitir que tu hermana te siguiera manipulando, haciéndote sentir culpable. ¿Sabes algo? Muchos de nosotros vivimos bajo la manipulación y la esclavitud de la culpabilidad, porque el diablo, que es el acusador de los hermanos, constantemente viene y nos dice, como este niño: acuérdate del pato, acuérdate de lo que hiciste, acuérdate del pecado que cometiste, acuérdate de esas cosas que aún tal vez tu familia no conoce. Pero es ahí donde tenemos una palabra tremenda en Romanos capítulo 8, que dice lo siguiente, léanlo conmigo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Hoy vamos a entender que aun cuando el diablo se levanta para acusarnos delante de Dios de día y de noche,
Jesucristo, nuestro abogado defensor, ha pagado el precio para que tú y yo seamos libres de toda culpabilidad. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? ¿Sabes algo? La tentación es el peor engaño en la vida del hombre. Cuando el ser humano muerde el anzuelo, entonces se consuma el pecado y viene acompañado de culpabilidad. La culpa es un problema universal. Ninguno de nosotros estamos exentos a no sentirla. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido culpabilidad. De hecho, se dice en psicología y en psiquiatría que el mayor número de casos de la atención psicológica y psiquiátrica para las personas es por alguna clase de culpa. Y hay dos clasificaciones que dan los expertos. Una es la culpa por las cosas que se hicieron, malas decisiones que nosotros tomamos, malas decisiones, actos vergonzosos, cosas que fueron tal vez hechos o fueron impulsos de los cuales hoy nos avergonzamos. Pero también está la otra clase de culpa, que es una culpa por cosas que nosotros no hicimos. Asuntos que no eran nuestra responsabilidad o asuntos que estaban totalmente fuera de nuestras manos. Mi esposa y yo, o al menos en mi persona, cuando vivimos lo del bebé, yo sentí esta clase de culpa de decir, tal vez yo pude haber hecho algo, tal vez yo fallé en algo, tal vez yo no cuidé lo suficiente a mi esposa, o no hice esto, no hice el otro. Pero eso es una culpa por cosas que nosotros no hicimos, cosas que no estaban en nuestro control, lo que no era nuestra responsabilidad. Esta clase de culpa la experimentan personas que pierden un ser querido o personas que son abusadas sexualmente. Es algo que no estaba en su control, que no era su responsabilidad. Sienten que no hicieron lo suficiente, sienten que tal vez debieron haber dicho esto o debieron haber hecho el otro. Pero igual, sea por cosas que hicimos o sea por cosas que no hicimos, la culpa es destructiva. Y sabes algo, los hombres en la Biblia sintieron culpa. De hecho, hoy tenemos que entender que la culpa es inherente al hombre. Dile al que está a tu lado, la culpa es parte del hombre. No es algo que nosotros podemos omitir. La culpa es parte del diseño de Dios para el hombre. Sin embargo, el diablo todo lo ha distorsionado. ¿Sabes algo? Cuando la culpa es tomada por Dios, se convierte en un sentido de responsabilidad. Y más adelante voy a hablar de una culpa que es apropiada y de una culpa que es inapropiada, de una que es usada por Dios para el bien y otra que es usada por el diablo para destruir. Pero es un sentido de responsabilidad encaminado por bien para Dios, pero en las manos del diablo y en la boca del diablo la culpa es opresiva y es destructiva. Uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, el profeta Isaías. ¿Cuántos han leído el libro del profeta Isaías? El hombre que tuvo grandes palabras para el pueblo de Israel, el hombre que fue tremendamente usado por Dios. Él batalló con la culpa, como tal vez tú en este tiempo estás batallando con la culpa. Él batalló con la culpa porque cuando la gloria de Dios se le revela, él se dio cuenta de la contaminación de su boca, de la condición pecaminosa de su manera de hablar. Y es ahí donde Dios trata con Isaías. Y dice que un ángel tomó un carbón encendido, lo puso en sus labios. Y dice en Isaías capítulo 6 verso 7: y tocando con este carbón mi boca, me dijo, esto ha tocado tus labios. Y escucha esto, y si tienes tu Biblia, me encantaría lo pudieras subrayar. Dice, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Noten que hay dos cosas que menciona. Dice en primer lugar, yo quito, Isaías, yo quito la culpa, la opresión de la culpa de tu vida, pero además limpio tu pecado. Y sabes, el Señor me hablaba que hay muchas personas que han sido lavadas por la sangre de Jesús, han sido perdonados por la gracia de Dios, pero le han permitido al diablo seguirlos oprimiendo con culpabilidad. Por eso el Señor no solo le dijo, yo limpio tu pecado, Él le dice, yo limpio tu pecado, pero también, Isaías, yo quito tu culpa. Y hoy es un domingo donde debemos entender que el Señor nos quiere liberar de la culpa. Y el Señor quiere decir sobre ciertos episodios en tu vida, sobre ciertas situaciones en tu vida, hijo, hija, quito tu culpa y delante de mis ojos tu pasado
es caso cerrado. Delante de mis ojos, esta situación para mí es caso cerrado. Quito tu culpa y yo limpio tu pecado. La culpa son sombras del pasado que nos atormenta, que nos afligen. De hecho, los expertos definen la culpa como un sentimiento de tristeza, un dolor emocional, ira, vergüenza, ansiedad, irritación, pero también una autocondenación. Tenemos que entender que la culpa es el flagelo, el martirio y el tormento favorito del diablo. De hecho, el nombre diablo, muchos de nosotros sabemos que significa acusador. Digan conmigo, acusador. Eso significa la palabra o el nombre diablo. De hecho, en Apocalipsis capítulo 12 verso 11 dice: el acusador de los hermanos, el que los acusa delante del trono de Dios de día y de noche. O sea que la obra del diablo de acusarnos, la obra del diablo de utilizar culpa para mortificarnos, para limitarnos, para dejarnos afuera de la vida abundante que Dios nos ha prometido, es de día y de noche. Son pensamientos de acusación, son pensamientos de culpabilidad, y la culpa es destructiva. La culpa tiene efectos en nuestra vida, efectos devastadores. Los expertos definen 3 grandes efectos de la culpa. Ojalá tú puedas apuntar esta enseñanza, pero dice que tiene un efecto. La culpa tiene un efecto en la mente, la culpa tiene un efecto en el cuerpo, pero también la culpa tiene un efecto en la moral de las personas. Tiene un efecto en la mente, porque una persona que vive bajo el martirio y el flagelo de la culpa todo el tiempo se siente juzgado. Llega a un lugar y piensa que todo mundo conoce su situación y que todo mundo lo está juzgando. Eso lo hace sentir ansioso y lo hace sentir avergonzado. Pero también la culpa tiene un efecto sobre nuestro cuerpo, porque los expertos definen las enfermedades psicosomáticas como enfermedades que tienen un fundamento emocional, una situación no resuelta en la mente y en el corazón que afecta nuestras vidas de tal manera, de tal forma que nos va enfermando y que va envejeciendo nuestros huesos. Esto es lo que vivió David. Él dijo: mientras callé, envejecieron mis huesos. Pero también la culpa tiene un efecto en la moral, un sentimiento de inferioridad, un sentimiento donde las personas creen que son indignas, incluso se sienten intimidadas. Por eso una persona que está bajo los efectos de la culpa siempre está a la defensiva. Creen que lo que dice la gente lo dicen porque se refieren a lo que él hizo, a lo que él vivió, a lo que él pasó, a la equivocación que él tuvo. Esa es la culpabilidad de la que hoy el Señor nos quiere hacer libres y con la que hoy el Señor quiere tratar. La culpa afecta nuestra seguridad, afecta nuestra autoestima, afecta nuestras relaciones, afecta nuestros criterios, afecta nuestra vida cristiana. Por eso hoy el juez eterno dirá sobre tu vida: hijo, hija, caso cerrado, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Caso cerrado, y es el decreto del juez justo y del abogado defensor que tenemos en los tribunales celestiales. Debemos entender en primer lugar el papel que tiene la conciencia con respecto a la culpabilidad. La Biblia dice en Romanos capítulo 9 versículo 1, quiero leer una versión que no tienen ahí en multimedia, que es la PDT, la palabra de Dios para todos. Me gustó como lo dice: soy seguidor de Cristo y el Espíritu Santo guía mi conciencia. ¿Lo puedes decir? Levanta tu mano derecha y di conmigo: soy seguidor de Cristo y el Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo. El ideal de Dios es que su Espíritu Santo guíe nuestras vidas, guíe nuestras conciencias, y que nuestras conciencias guíen nuestros pasos. Definimos la conciencia como la brújula moral que nos da discernimiento del bien y del mal. Todos nosotros tenemos una conciencia, y es muy interesante porque en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos 3 clases de leyes, y hoy es algo que tal vez muchos desconocían. En la Biblia encontramos 3 clases de leyes: la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. Digan conmigo: ley moral, ley ceremonial
y ley judicial. La primera es la ley moral, en hebreo es el mishpatim, que es lo que Deuteronomio traduce como ordenanzas divinas, la manera de ser y de vivir de los individuos. La segunda es la ceremonial, que en hebreo es la palabra hukim, que el libro de Deuteronomio traduce en español como estatutos. Y hukim en hebreo significa costumbres nacionales, tradiciones culturales o etiquetas de comportamiento. Luego está la judicial, que tiene que ver con la justicia y con el juicio ejercido. La Biblia dice en primera de Juan 3:21, si nuestro corazón, o la traducción es si nuestra conciencia no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Quiero resaltar esto. Hay cuestiones de conciencia que nos reprenden o no nos reprenden en el hukim, por ejemplo, por cuestiones culturales. Yo recuerdo hace muchos años cuando Dios me dio la oportunidad de visitar España, y llegamos con este amigo con el que Dios me dio la oportunidad de viajar a un lugar para comer. Y estábamos con un pastor de una iglesia ahí en Barcelona, y él pidió un vino y comió con vino. Yo cuando vi eso, como latinoamericano protestante, casi me quería rasgar las vestiduras. Y luego vi que otro de los jóvenes que estaban ahí pidió una cerveza, y yo decía, estoy comiendo con pecadores, Dios mío. Pero entonces vi un cuadro de unas monjitas ahí en ese lugar donde estábamos comiendo, brindando con vino. Y obviamente yo pregunté y aprendí en ese momento que en la cultura de ellos, no estoy hablando de la embriaguez, estoy hablando de vino de mesa. En la cultura de ellos eso, su conciencia no lo reprende. Ahora, si tú batallaste con la bebida y anteriormente estabas en alcoholismo, pues ni siquiera deberías tomar vino de mesa, ni ninguna clase, ni ningún tipo de alcohol. Pero una cuestión cultural, como por ejemplo también lo es bailar. Hay personas que sienten pecaminoso, su conciencia les dice es pecaminoso bailar, y hay personas que su conciencia no lo reprende y dice, si tu conciencia, si tu corazón no te reprende, entonces tú tienes confianza. Es el hukim, costumbres nacionales pueden variar de país a país. ¿Me estoy dando a entender? Levanta la mano si me estoy dando a entender. Luego están las leyes judiciales, que varían también de país en país. Por ejemplo, en Alemania no hay límite de velocidad en las autopistas. ¿Tú sabías eso? No hay límite de velocidad en las autopistas. Tú puedes ir a la velocidad que quieras. Ahí no es ilegal ir a exceso de velocidad, no existe eso. En México sí hay una ley. Las leyes son diferentes de país a país. Pero escucha esto, por sobre las costumbres nacionales, por sobre la cultura de los países, por sobre las leyes y constituciones de las naciones, hay una ley moral divina superior, que es la que Dios por diseño divino puso en nuestra conciencia. ¿Me estoy dando a entender? O sea que no importa lo que la ley legalice o no legalice, no importa que la ley diga que el aborto es permitido, que cierta droga es permitida, la ley moral de Dios está en nuestras conciencias para regir nuestra vida en la santidad y en la perfección del Dios tres veces santo. Amén. Esa es la ley moral de Dios, y todos nosotros tenemos esa ley moral por diseño en nuestra conciencia. De hecho, la Biblia dice que está escrita en el corazón de los hombres. Dice en Romanos capítulo 2 verso 15, léanlo conmigo. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Una ley escrita en el corazón, dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Quiero que lo leamos en la traducción al lenguaje actual, si me la pueden poner ahí, porque me gusta cómo lo dice la traducción al lenguaje actual. Dices, como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta sí lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si eso está bien o eso está mal.
no necesita un hombre que engaña a su esposa leer en la Biblia que no se debe adulterar. Hay una ley moral de Dios en su conciencia que lo condena, que le muestra que eso es lo equivocado. Por eso va y se esconde al hotel más refundido a las afueras de la ciudad. Por eso la gente que hace lo malo prefiere las tinieblas, porque hay una ley moral de Dios en nuestra conciencia que en el momento en que nosotros actuamos nos va guiando entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Por eso una de las cosas que el diablo ataca es la conciencia. Dile al que está a tu lado: dale a Dios tu conciencia. Porque es un gran peligro cuando el diablo toma nuestra conciencia. La Biblia dice que nos convertimos en animales irracionales, sin afecto natural, sin compasión o sin misericordia. Yo estaba viendo que en Estados Unidos no solamente quiere haber una ley para abortar a los niños desde el vientre, sino aún para matarlos a la tercera semana después de nacidos. ¿Qué es eso? Una locura. Animales irracionales, sin afecto natural, sin compasión y misericordia, que tienen como fruto dos cosas: una conciencia cauterizada y una conciencia entenebrecida, donde ya no hay una brújula moral. Y eso es lo que está pasando en nuestros días. Hay gente que vive bajo la culpa, pero hay gente que ya ni culpa puede sentir porque su corazón está endurecido. Y nosotros tenemos que volver a Dios para que nuestra conciencia nos guíe a Él. Y es en la conciencia donde el Espíritu Santo trae convicción de pecado y nos guía al arrepentimiento. Y mientras la culpa esclaviza, el arrepentimiento te libera. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Porque el arrepentimiento abre los cielos. Y en este mes de abril, mientras aprendemos de la Escritura la relevancia de lo que Cristo hizo en la cruz, nuestras conciencias, mientras nos acercamos a Dios, nuestras conciencias se van abriendo. Por eso, querido padre, madre, líder, yo entendí algo como pastor: prediquemos la palabra. La palabra va a despertar las conciencias, y la misma conciencia influenciada por la palabra y por el Espíritu Santo va a hacer volver al pecador del error de su camino. No son nuestros bibliazos, no son nuestros regaños, no son nuestros debates con la gente. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es ahí donde entendemos lo que dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Levanta tu mano derecha y declara esto conmigo: Dios transforma. Dilo fuerte: Dios transforma la culpa en convicción. Dilo una vez más: Dios transforma la culpa en convicción. Amén. Eso es lo segundo. En las manos de Dios la culpa es usada para bien. El segundo aspecto no es solamente el papel de la conciencia, sino la convicción o la condenación. La culpa se nos ha transformado en una convicción o en una condenación. Romanos 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una culpa que es inapropiada y hay una culpa que es apropiada. La culpa inapropiada se transforma en condenación. La culpa apropiada, Dios la transforma en convicción por su Espíritu. Y hay un tremendo paralelo en la vida cristiana sobre esto. Una persona que tiene convicción tiene un dolor por haberle fallado a Dios. Una persona que tiene condenación tiene temor al castigo. Una persona que tiene convicción viene y se acerca y se entrega a Dios. Una persona que tiene condenación se aleja de Dios. La convicción viene de Dios, la condenación viene del diablo. La convicción nos guía al arrepentimiento, la condenación nos endurece el corazón.
Por convicción aceptamos el perdón divino, pero por condenación persistimos en autocondenarnos. Dios ya te perdonó, pero tú sigues dejando que el diablo cambie tu culpa en condenación y te sigues tú mismo flagelando y culpándote. Y no, si yo hubiera decidido esto, si yo no lo hubiera hecho, si yo hubiera actuado diferente, y te sigues condenando cuando Dios ya te perdonó. Por convicción aceptamos la obra perfecta de la cruz, pero por condenación calmamos nuestra conciencia con buenas obras. ¿Sabes el paralelo perfecto en la Biblia entre convicción y condenación? Digan conmigo: convicción y condenación. Dile una vez más: convicción y condenación. Y el paralelo perfecto es Pedro y Judas. Pedro y Judas, ambos negaron al Señor, ambos traicionaron al Señor, pero la diferencia fue que Pedro trajo sus culpas a los pies de Jesús. Pedro se acercó a Jesús, Judas se alejó de Jesús y dejó que el diablo tomara la culpa que él sentía por haber vendido a Jesús por unas monedas. Por eso el final de la historia, Pedro fue restaurado, recibió una convicción. Judas tuvo condenación y la culpa lo llevó al suicidio. ¿Sabes algo? Si tú te alejas por culpabilidad, el diablo va a tomar ventaja. Y el engaño del diablo es este: aléjate de Dios, tú eres culpable, tú no eres indigno, es demasiado vergonzoso lo que tú hiciste, es terrible ese pecado que tú cometiste. Aléjate de Dios, porque Él sabe que lejos de Dios Él va a tomar tu culpa y te va a destruir. Pero Dios dice: ven, tráeme tu pecado, tráeme tu culpa, y a cambio de tus culpas y de tus pecados yo te voy a dar mi gracia, mi misericordia y mi perdón. Y como a Pedro, te voy a restaurar. Y en este mes el Señor te va a restaurar con su gracia y con su amor. ¿Cuántos dicen amén? Lleva tu culpa a la persona indicada. Lleva tu vergüenza a los pies de Jesús. Él es el que cubre la desnudez. Cuando Adán y Eva fallaron, ellos trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Era su método. Pero el Señor dijo: no son sus obras, es la sangre de Jesús. Y ahí se dio a cabo el primer sacrificio, y pieles de animales ensangrentadas cubrieron la desnudez de Adán, y de Eva. Porque el arrepentimiento y el perdón no es por obras, es por arrepentimiento. Digan al que está a tu lado: el perdón no es por obras, es por arrepentimiento. Cuando aceptamos la obra de la cruz, arrepentimiento, un volvernos a Dios. De hecho, arrepentimiento son tres cosas, y una de ellas es volver, regresar. Es la palabra hebrea shup. Volver a los brazos de Dios, regresar como el hijo pródigo, entender que hoy Dios no está para juzgarnos, hoy Dios está para restaurarnos. Pero también el arrepentimiento es sentir ese dolor. En el hebreo nasham, una convicción, una tristeza profunda por habernos equivocado. Pero esa tristeza es benéfica, porque por el Espíritu Santo nos conduce al arrepentimiento. Pero también el arrepentimiento es metanoia, que significa cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón. Por eso, si hoy tú estás bajo los efectos de la culpa, yo solo tengo dos consejos para ti: confiesa y arrepiéntete. Confiesa y arrepiéntete. ¿Hasta cuándo vas a dejar que el diablo te siga atormentando? ¿Hasta cuándo vas a seguir evadiendo el tema? ¿Hasta cuándo vas a tratar de esconderte detrás de una apariencia? Confiésalo. Uno de los grandes hombres de Dios del siglo pasado decía: la confesión es el vómito del alma. Me pareció impactante esa frase, porque algunos traemos cargada el alma de culpa y de condenación, y cuando confiesas lo estás sacando.
Y aunque en el momento cuando uno vomita sientes un malestar, te arqueas, cuando concluyes, puedo descansar, mi estómago puede descansar. Fue un momento incómodo, pero puedo descansar. La confesión, el vómito del alma y el arrepentimiento, el que nos guía hacia nuestro Dios, para que entonces, y con esto quiero casi cerrar, podamos vivir la vida, escucha, por amor y no por culpa. Dile al que está al lado: vive por amor y no por culpa. Vive por amor y no por culpa. Porque muchos viven, actúan, sirven, dan, se congregan, siguen a Cristo por culpa. Muchos siguen en un matrimonio por culpa. Muchos siguen haciendo cosas por culpa, no por amor. Y eso no es la voluntad de Dios. La culpa nos hace actuar por los motivos equivocados. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14: si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos. Él no dijo: ustedes me van a obedecer porque son culpables. Y esta es la manda que tienen que cumplir: obedecer mis mandamientos. No, Él les dijo: si ustedes me aman, si ustedes me aman, ustedes van a obedecer mis mandamientos. Las relaciones duraderas son por amor, no por culpa. ¿Son por qué? Por amor, no por culpa. Hay una diferencia tremenda entre vivir por amor y vivir por la culpa. Cuando hay culpa, nosotros nos limitamos al sentido del deber. Bueno, lo hago porque me toca, lo hago porque debo, lo hago porque esto es lo que debe hacer un cristiano. No. Cuando hay amor, hacemos las cosas por afecto, por cariño, por apreciación. Dios, esto lo hago porque te amo, no porque debo. Vengo a la iglesia no porque tengo que venir, porque es domingo. Señor, vengo porque te amo, porque tú quitaste mi culpa y tú perdonaste mi pecado. Cuando hay culpa, confesamos para sentirnos bien. Pero cuando hay amor, nosotros confesamos porque amamos a Dios y porque queremos vivir en integridad delante de Él. Cuando hay culpa, nos arrepentimos por temor al castigo. Ay, yo no me quiero ir al infierno. Cuando hay amor, nos arrepentimos porque amamos tanto a Dios que queremos reconciliarnos con Él y estar cerca con Él, porque no lo queremos ofender. Cuando hay culpa, abandonamos el pecado porque nos descubrieron. Así hay gente, deja su pecado porque lo descubrieron, pero si no lo hubieran descubierto, él nunca hubiera cambiado. Pero cuando hay amor, abandonamos el pecado porque queremos ser como Jesús. Levanta la mano si me estoy dando a entender. Cuando hay culpa, obramos para limpiar nuestra sucia conciencia. Pero cuando hay amor, obramos para honrar al Dios que merece la gloria. ¿Sabes algo? Hoy el Señor va a transformar tu culpa en convicción y harás todas las cosas por amor al Señor, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Amén. Aleluya. Su amor nos hace libres de la culpa. Su amor para que actuemos de la misma manera. Dios quiere que nos relacionemos con Él por amor y no por culpabilidad. Quiero que te pongas de pie. Quiero terminar con un último pensamiento antes de orar. Esto no es un mensaje ni motivacional ni nada. Esta es la doctrina de Cristo. Él vino a liberarnos de la culpa. Dile al que está al lado: Él vino a liberarnos de la culpa. Él vino a liberarnos de la culpabilidad, de la condenación. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. ¿Sabes algo? Abril celebramos la Semana Santa. La Semana Santa, la muerte y la resurrección de Cristo. Y uno de los grandes beneficios, de las grandes bendiciones que nosotros tenemos en la cruz, es que somos libres de la culpa.
Hay algo en la ley que se llama la ley del doble enjuiciamiento. Yo no sé si tú lo has escuchado. La ley del doble enjuiciamiento. Eso significa que ninguna persona puede ser castigado 2 veces por el mismo crimen. Eso es la ley del doble enjuiciamiento. Ninguna persona puede ser castigada 2 veces por el mismo crimen. Y hay mucha gente que no ha entendido esto, que es una ley en la tierra, pero es también una ley en los cielos. Y muchos en la Semana Santa, Señor, gracias porque tú moriste en la cruz, pero ellos se siguen autocondenando, se siguen culpando, se siguen mortificando. Y no, esto no es así. No es Cristo castigado en la cruz y tú castigado en la actualidad. No. Cristo ya subió a la cruz, recibió el castigo, recibió toda la ira de Dios. Él ya pagó el precio para que ahora tú y yo seamos libres de la culpa. No se puede castigar un delito 2 veces sobre una persona. Cristo ya pagó el precio. Tú y yo somos libres de la culpa. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Levanta tus manos, porque el Espíritu Santo está en este lugar. Yo sé que hay mucha gente aquí que por meses, incluso algunos por años, han batallado con la culpabilidad. Hay episodios en tu vida que no has podido cerrar. Hay páginas a las que no le has podido dar la vuelta, y eso te está limitando. Eso te está limitando. Pero el Señor te dice: hijo, hija, hoy estás delante de mi gloria. Hoy estás delante de mi presencia. Cierra tus ojos, porque el Señor está sobre tu vida. Y el Señor te dice: hoy yo pongo de mi fuego sobre ti. Y hoy estoy limpiando tu vida. Yo ya estoy quitando tu culpa. Señor dice: ¿por qué te sigues condenando si yo ya te perdoné? ¿Por qué sigues aceptando la mentira de algo que estaba fuera de tus manos, de algo que no era tu responsabilidad? ¿Por qué sigues regresando una y otra vez a ese episodio doloroso que no puedes cambiar? Hoy el Señor te dice: yo sano tu corazón, yo sano tu mente. Yo quito las cadenas pesadas de la culpa de tu alma. Yo hoy restauro tu conciencia. La pongo en mis manos, dice el Señor. Te estoy dando una convicción, dice el Padre, que te guiará a mi verdad, que será la que te llevará a vivir en santidad para agradarme a mí. Comenzarás a andar por amor y no por culpa. Y hoy, con tus ojos cerrados, tus manos en alto, yo te pregunto: ¿quieres ser como Pedro o quieres ser como Judas? Pedro llevó su culpa a los pies de Jesús, y este es un momento donde yo quiero que tú ores y pongas toda culpa a los pies de Jesús. Le hables de esa situación, la confieses hoy delante de su presencia. Porque hoy hay muchos Pedros en este lugar a los que el Señor hoy está restaurando. Hay muchos Pedros. Tú no serás Judas. Tu historia no terminará como la de Judas. Tú no permitirás que el diablo tome tu culpa y mate tu alma y destruya tu cuerpo. Porque hoy tus culpas están a los pies de Jesús. Hoy tus culpas están a los pies de Jesús. Hoy ese sentido de condenación se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, hoy te damos gracias porque la culpa la llevaste en la cruz. Gracias, juez justo. Gracias, abogado defensor, porque hoy en el tribunal celestial se ha dado un decreto sobre episodios específicos de nuestra vida.
Hoy se ha dado un decreto sobre familias, matrimonios, finanzas, errores, malas decisiones. Y hoy el juez eterno desde su trono decreta sobre ti, hijo, hija: caso cerrado. Vete y no peques más. Levántate y recibe la vida abundante que tengo para ti, porque no hay más condenación, porque tú estás en Cristo Jesús. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dile al que está a tu lado: caso cerrado. Caso cerrado. Caso cerrado. Ya ni lo saques al tema. Ya es un archivo perdido. Carpetazo. Ese es el segundo título de esta enseñanza: carpetazo. Ya el Señor lo olvidó. Ya el Señor no tiene memoria de él. Tampoco tú te dejes autocondenar por el acusador de los hermanos. Amén. Quiero que todo el mundo ponga su mano derecha en el corazón y ores y le diga: Señor Jesús, en este día abro mi corazón, te recibo como Señor y Salvador. Con tu sangre limpia mis pecados. Yo quiero conocerte, quiero caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola familia de Tierra Nueva Internacional, tenemos anuncios importantes para ti. Este domingo 10 de abril tendremos nuestra reunión especial Domingo de Ramos a las 10 de la mañana en Mega Auditorio y a la 1 de la tarde en Auditorio Oriente. Ven con toda tu familia. Los días 12 y 13 de abril tendremos en Memoria de Jesús en Mega Auditorio a las 8 de la noche y los días 14 y 15 de abril tendremos en Memoria de Jesús en Auditorio Oriente a las 8 de la noche. El domingo 17 de abril, pon atención porque tendremos nuestro domingo de resurrección. Será un domingo sobrenatural para ti y para toda tu familia. A las 10 de la mañana en Mega Auditorio y a la 1 de la tarde en Auditorio Oriente. No te lo puedes perder. Si tienes hijos con edades de 6 a 12 años, este anuncio es para ti. Este próximo sábado 23 de abril tendremos para todos ellos Mi experiencia con Cristo. Para más información en oficinas o con tu líder de Casa con Vida. Y este próximo 24 de abril tendremos nuestro domingo de unción Kids para todos tus hijos a las 10 de la mañana en Mega Auditorio y a la 1 de la tarde en Auditorio Oriente. Forma parte de nuestra agenda mensual en la familia Tierra Nueva Internacional.